Amigos, nuevamente con ustedes aquí en compañía de Alejandro Hola, buenas para noches. empezar con nuestro programa de Verdades Divinas. Vamos a empezar luego porque ahora sí tenemos bastantes preguntas que nos han llegado. Así que vamos a tratar de abarcarlas y abarcaremos también algunas de las que nos puedan hacer en vivo, ¿no? Claro que sí. A ver, Comenzamos. Dice Johanita, al ser criaturas y estar en el mundo, al ser de carne y hueso, nuestra humanidad siempre va a estar latente, así vivamos en la divina voluntad. El Señor tuvo que sentir esa humanidad, sufrirla y reparar. Nosotros tendremos que sentir y vivir esa humanidad de la que estamos hechos, pero ahora fundidos con el Señor. sí, nuestra humanidad siempre estará latente, definitivamente sí. Sentiremos nuestra humanidad de alguna manera, sí, también. O sea, el vivir en la divina voluntad es un eh, sufrimiento continuo de atención. O sea, necesitamos estar continuamente atentos a darle vida a la divina voluntad y no darle vida a nuestra voluntad. Pero lo nuestro siempre estará latente, ¿no? Jesús lo sintió, sí. Jesús tuvo que llevar a cabo la redención a través de su voluntad, de la unión de su voluntad humana con la voluntad divina. Y nosotros de alguna manera compartimos con él todo este sufrimiento. Dice Eva, Luisa ve desastres, lo que ella ve es de su época o no se sabe. Por ejemplo, en el volumen 3 de julio 19, 1900 dice que ve mucha carne humana mutilada. Bueno, o sea, en la visión de la persona que ve esto, o sea, dice Jesús que el profeta, o sea, ve los tiempos, pero los ve como eh, juntos, ¿no? ¿Cómo? Entonces no sabe exactamente cuándo es una cosa y cuándo es otra. Y aparte de eso, Jesús en muchas ocasiones le hace conocer que son castigos, pero a futuro. Sí, ¿Sí? Después de eso vino pues las guerras mundiales. O sea, esto es en el año, dice 1900 aquí. o sea, después de eso viene castigos así tremendos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de esto se anuncian castigos que no se han llevado a cabo y Jesús le dice esto todavía no, es para un futuro. Hay castigos como dice Jesús que el mar ha abierto túneles, caminos por abajo de la tierra, por abajo de los continentes y que está pronto a engullir en él a ciudades enteras, ¿no? Y le dice, tú sabes que este flagelo quedó detenido y le dice, tú sabes por qué, o sea, por los sufrimientos y el ofrecimiento de Luisa, pero son castigos que están pendientes y que de algún modo pueden suceder o no, eso no lo sabemos, depende de nuestra disposición, pero sí en muchas ocasiones lo que le dice es para futuro y quizá para nosotros o todavía un poco más adelante, ¿no? Dice Beatriz, en el volumen 4 del 11 de enero de 1903, Luisa menciona que ve a una mujer muy buena. En el grupo que analizamos esta lectura se comentó que sería la Virgen María. ¿Es así? Bueno, podría ser, pero aunque la lectura nos da a entender más bien que es una persona, o sea, normal, porque no recuerdo bien, pero dice que se veía afligidísima y que había, creo que un sacerdote que oraba por ella o rogaba por ella. Podría ser más bien una persona, un alma víctima, un alma que entregada a él. No lo dice, no podríamos asegurar nada, ¿no? Yo me inclino a pensar que no es la Virgen. Dice Josefina, a lo largo de los años he pertenecido a diferentes espiritualidades y en todas me he sentido feliz.
Un sacerdote me dijo, es que Dios es uno y en todas partes lo encuentras. Yo ya sabía de Luisa, pero se me hacía difícil lo de quitar la piedrecita de mi voluntad y no tenía los libros. Eh, pero ya ahora ya no voy a nada, ya nada más divina voluntad, dice, pero siento que tengo un poco de cada espiritualidad en mi mente y en mi corazón o en mi alma. ¿Será cierto o se me figura que me puedan estar entorpeciendo esas cosas hermosas que recuerdo? Bueno, yo creo que el sacerdote que le dijo aquello tenía toda la razón. O sea, todo es Dios, todo es de Dios. Por lo tanto, el alma se siente bien, se siente satisfecha cuando está en el camino correcto. O sea, cuando vamos encontrando alguna espiritualidad, alguna devoción, algo que nos conduce a Dios, nos sentimos muy bien. Pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, todos son caminos que nos conducen, que nos animan, que nos hacen conocer alguna parte de ese Dios al que aspiramos. Pero todo esto termina en un lugar, en una meta, hay una meta donde confluyen todos los caminos. Y esa meta es exactamente el reino de Dios, ¿sí? Ahora, estando en el reino de Dios, pues los caminos nos facilitaron, vamos a tener en realidad, o sea, vamos a estar viviendo todo lo que los caminos contenían y muchísimo más que no teníamos en el camino. Nos va a parecer bello, sí, definitivo, pero por favor, nunca poner o que el camino o las experiencias que tuvimos en el camino nos entorpezcan la vivencia de la finalidad que es el reino. Si la vivencia del camino me hace ruido para poder abandonarme totalmente en la vivencia del fin, de la finalidad, debemos luchar por quitar la experiencia del camino. Si no me entorpece, al contrario, eso me va a ayudar a encontrar más plenamente a Dios y poder disfrutar no solo del camino, sino vivir plenamente abandonado en el reino de Dios. Así que no hay problema. Pero si le es de estorbo, necesita quitarlo. Dice Horacio. Participar significa tomar parte en algo. En el 460 del Catecismo dice que participamos, mas no poseemos, tal y como dice Dios en varias partes del libro del cielo. Además se dice que ya todo está revelado. Entonces, ¿cómo explicar esto, que es nuevo, cuando se supone que ya todo fue dicho? Bueno, en primer lugar, nadie ha dicho que esto es nuevo. Y siempre hemos hablado y hemos comentado que esto es lo más antiguo que existe, porque esta es la santidad original del ser humano. Este es el plan definitivo de Dios que Dios planteó desde el principio en Adán y que se perdió desafortunadamente y que ahora todo el camino que Dios ha ido recorriendo con sus criaturas ha sido con la finalidad de irnos acercando nuevamente a aquella finalidad. O sea, no es nuevo, es lo más antiguo que existe. ¿Qué más dijo? Que está todo revelado. Sí. Bueno, me faltó leer porque... Sí, son varias preguntas de él, ¿no? Pero es la misma más. A ver. Sí, porque dice, además se dice que ya todo está revelado. Entonces, ¿cómo explicar esto que es nuevo cuando se supone que ya todo fue dicho? ¿Puedo? ¿Le leo todo? No. O sea, entonces, simplemente yo lo invito a leer con calma el Evangelio, a leer con calma, sobre todo el Evangelio de San Juan, las cartas de San Juan, sobre todo la primera carta de San Juan, y a San Pablo. O sea, donde
claramente se nos dice que no es todo. Jesús en la última cena nos dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Ya lo había indiciado, ya lo había mencionado. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. El cómo nos pone el ejemplo o nos pone el modelo de la santidad que quiere que alcancemos. En la última cena le pide al Padre que Él pueda estar en nosotros para que en nosotros nos convirtamos en uno con ellos, pero de la misma manera que ellos son uno. La manera en que el Padre y el Hijo son uno es compartiendo la divinidad, y eso es lo que Jesús dejó dicho. San Juan nos habla de que el ser hijos de Dios es un logro que Jesús consigue por medio de su sufrimiento, de la redención. Pero en su primera carta nos dice que eso no es todo. Y que cuando logremos ver a Jesús tal cual es, entonces sabremos lo que nosotros debemos ser. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos ser exactamente iguales que Jesús. Cuando nos dice que el Espíritu Santo será el que va a conducirnos a la verdad plena, que eso es Jesús lo que lo dice. La verdad es Jesús, por lo tanto no conocemos a Jesús. Y si leemos el catecismo, vamos a ver cómo ya la doctrina de la Iglesia es que Dios nos quiere nos quiere hacer partícipes de su naturaleza, de su divinidad, de su vida divina, de sus atributos, en fin. Yo pienso que aquí es simplemente un poco de escrúpulo el decir es que nos estamos queriendo hacer iguales que Dios. No, nos está queriendo hacer iguales que Él. No es que nosotros queramos ser, Él quiere que seamos. Es una enorme diferencia. Dice él mismo, puedo poseer la voluntad divina, si es así, porque el catecismo no menciona una posesión, sino una participación. Y se supone que todo ya está revelado, porque entonces Luisa viene y dice que podemos poseerla, y poseer su voluntad es poseer al mismo Dios. No entiendo. Y lo dice, porque en Gálatas 2:20 es lo que demuestra lo que plantea Luisa. Entonces no es verdad que fue en Luisa donde se empezó, sino en los apóstoles, o cuál es la diferencia. El reino de Dios en la tierra está planteado desde Adán y Eva, o sea, la creación del hombre. Esa era la finalidad, o sea, en algunas ocasiones hemos planteado toda esta alegoría del Génesis, de Adán y Eva, de la creación del hombre, y la hemos ido poniendo de acuerdo a lo que realmente sucedió y siendo acordes a lo que el catecismo, el evangelio, los apóstoles y en Luisa nos dicen. Vamos a ver que en realidad está dicho desde el siempre. El camino que Dios ha seguido con nosotros es el mismo camino que nos está proponiendo en Luisa de quitarnos todo lo nuestro para poseer todo lo de Dios. Y eso está prácticamente desde el inicio de los tiempos, o sea, en la ley, marcado en la ley, o sea, en los 10 mandamientos, analizarlos para ver cómo lo que nos está pidiendo es quitarnos todo lo nuestro para tener con nosotros todo lo que Dios quiere poner en nosotros. Si escuchamos a su santidad Benedicto XVI, o sea, él claramente lo dice, que la finalidad, el fin del ser humano para llegar a ser hombre, es cuando adoptemos como nuestra la voluntad de Dios, y entonces el hombre llegará a su fin y se hará divino. Y esto es dicho por Benedicto XVI. Y si sabemos quién es Benedicto XVI,
que es uno de los grandes, quizá el más grande teólogo de la actualidad, veremos que no está diciendo nada que esté en contra de la ley. Yo pienso que lo que hace falta es un poquito más de discernimiento y sobre todo de penetrar en las verdades y no tomarlo a la ligera, de decir, no es que en tal parte dice esto, bueno sí, pero lo dice de una manera muy precisa y que hay que congeniarlo con todo lo demás que está revelado en la misma escritura, no en Luisa, sino en la escritura y en el magisterio. Dice Horacio, otra pregunta, dice, Jesús buscaba estar cómodo, y si él buscaba estar cómodo, ¿por qué nosotros no debemos buscar la comodidad? Porque nosotros no podemos ver y velar por nuestros intereses. Otro error tremendo, perdón que lo diga de esta manera. Jesús jamás buscó estar cómodo. Jamás buscó estar cómodo. Desde el principio. Aparece Jesús yendo a ser bautizado por Juan, por su primo, por Juan el Bautista. Lo bautizan, o sea, que no es un bautismo sacramental, por favor, esto es simplemente un reconocimiento de que es pecador. Y Jesús, siendo quien es, pero tomó nuestra vida, tomó la vida de toda la familia humana, o sea que Dios lo hizo pecado sin cometerlo jamás, pero ahí reconoce que es pecador. Y saliendo de ahí, Juan y Andrés lo ven o escucharon lo que el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quieren ir con él y Jesús les dice, vengan a ver dónde habito, que fue lo que le preguntaron, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde apoyar la cabeza. Nunca buscó su bien, nunca buscó su comodidad, sino siempre lo único que buscó fue en la ley y cumplir su misión, que era redimir y rehacer al hombre. Así que eso, por favor, es totalmente erróneo lo que está usted planteando. Que nosotros no debamos buscar nuestra comodidad, no sé de dónde salió. O sea, Jesús nos pide abandonar, desapegarnos de todo lo que es intención nuestra. La intención nuestra es vivir cómodo, sí, no hay problema, pero no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser vivir en la divina voluntad, buscar la divina voluntad, darle vida en lo que estemos haciendo, y los resultados de eso debemos vivirlos como voluntad de Dios, si es bueno o es malo. El desapegarnos de todo, el no desear nada, Jesús le dice a Luisa que eso lo hace porque todo lo que el hombre busca en la actualidad es por un acto de voluntad humana. Es la voluntad humana la que lo va buscando. Y ahí Jesús tiene celos porque debería de ser Él el que debiera estar como punto principal de acción en el ser humano. Y dice, cuando el hombre ha llegado a esto, a desapegarse de todo, yo mismo voy empujando a la criatura a tomar este bien, a tomar este placer, a tomar esta comodidad, a tomar este descanso. O sea, Él no es celoso, Él no nos quiere tener sin comodidades, sin bienes. Lo que quiere es que si lo tenemos, todo sea por voluntad de Él, no por voluntad nuestra. Y eso es lo que busca, desapegarnos de nuestra voluntad, de nuestros actos, para que todo sea por voluntad de Él. Y entonces Él es magnánimo. Él lo creó todo para nosotros. Y nosotros lo hemos usurpado, lo hemos usufructuado, pero no como don de Dios, sino lo hemos arrancado nosotros. Estamos haciéndole un hurto a Dios. Dice Lupita,
Escuchándolo hablar sobre Adán, me surgió la duda de si él no hubiera pecado, nos heredaría la vida divina, como nos heredó el pecado original. Y si así hubiera sido, ya no tendríamos prueba nosotros, pues el demonio no nos podría tentar, o si tendríamos otra clase de prueba. Y si alguien no la pasaba, sus descendientes ya no tendrían vida divina, y por ellos vendría Jesús a redimirlos. Meternos en este tipo de cuestiones muy difícil, pero yo le diría lo siguiente, o sea, todos, bueno, si Adán hubiera permanecido fiel, definitivamente hubiera conservado esa divina voluntad y lo hubiera podido heredar. La primera beneficiaria hubiera sido Eva. A Eva se lo hubiera enseñado, igual que Luisa nos la está enseñando a nosotros, y Eva hubiera podido también participar de ella. Los hijos, lógicamente, nacerían en estado de gracia, o sea, serían inmaculados, pero no hay nadie que sea agradable, acepto a Dios, si no recibe una prueba. Todos tendríamos que tener una prueba. Pero ahora, esa prueba significaría perder la divina voluntad, la vida divina, sí, pero como Adán ya había establecido el reino, entonces bastaría un acto, por ejemplo, una confesión, o sea, el llegar con Dios y arrepentirnos, y eso hubiera bastado para reintegrarnos nuevamente al reino, igual que ahorita. Ahorita empezamos a vivir, empezamos a tratar de llevar a cabo esta divina voluntad. Estamos inmersos en este reino, pero si surge el pecado, nos salimos. Pero podemos volver a entrar gracias al sacramento. Así que yo creo que no habría gran problema. De todas maneras, debería de haber habido algo que Dios hubiera tenido que hacer, quizá no una redención tan cruenta como la que llevó a cabo, sino alguna forma en que el hombre pudiera hacer uso de eso para poder ser redimido. En fin, ahí ya es meternos en un problema muy difícil, pero si Adán no hubiera fallado, esto es lo que hubiera pasado. Dice Ana, estoy en una comunidad carismática y se nos pide que demos testimonios. Quisiera yo saber si es bueno o no. Cuando el testimonio es lo que Dios hizo de mi vida, no hay problema. O sea, en realidad no hay ningún problema, al contrario, puede ser incluso hasta benéfico para otras criaturas. Pero cuando el testimonio es por lo que Dios hace en el interior del alma, o sea, esa relación íntima entre Dios y la criatura, ahí es donde Él dice que ese tipo de testimonio no es conveniente porque el externar lo que Dios hace en el interior de la criatura es quitarle la fuerza para seguir adelante. Y que solamente cuando eso se hace ante un sacerdote, dice que ahí no hay problema porque la fuerza del sacramento, o sea, está hablando de confesión, la fuerza del sacramento mantiene unida lo que Dios está haciendo con el espíritu del hombre, así que no habría problema. Pero hablar de los cambios que se han logrado, por ejemplo, alguien que dejó el alcoholismo, alguien que dejó un vicio por haber encontrado al Maestro, por haber encontrado a Jesús, yo no creo que haya problema. Dice Gabriela, yo estoy en todo este conocimiento y tratando de vivir en la divina voluntad, estoy meditando las horas de la pasión, me he consagrado a la reina de la divina voluntad, de la Virgencita, y me he consagrado a la divina voluntad, pero mi vida es muy difícil. Mi esposo es católico, va a misa, va al Santísimo, pero también me lleva a reuniones, viajes y quiere ver películas que no son de Dios, pero tampoco son pecaminosas, pero todas esas cosas me dispersan y no puedo vivir más
plenamente, tengo miedo de no estar haciendo nada y solo es una ilusión. Bueno, aquí el punto es el siguiente, o sea, cuando formamos un matrimonio, una familia, y estamos unidos a una persona que no comparte esta espiritualidad, este tipo de exigencias, no importa. O sea, porque si nosotros somos sinceros y realmente estamos inmersos en esta divina voluntad, le podemos dar vida a la divina voluntad en todo lo que hacemos, siempre y cuando no sea pecaminoso, y aunque aparentemente nos distraigan, pero lo podemos usar para adentrarnos y vivir más esos momentos, vivirlos y darles vida a la divina voluntad en ellos. No hay problema. Si su esposo la lleva, quiere que lo acompañe a reuniones, al cine, como usted dice, a ver películas que no son pecaminosas, que no tienen nada de malo, no hay problema, vívalo, pero dele vida a la divina voluntad, porque está usted cumpliendo sus deberes de Estado y su Estado es casada. Por lo tanto, no tenemos ninguna dificultad. Malo que su esposo la quisiera llevar a espectáculos o a reuniones o algo en donde hubiera algo en contra de Dios, ¿no? Algún tipo de película donde hubiera pecado así abierto, pues entonces también tendría usted que eximirse de ver eso o usarlo para reparar. El punto es que no ponga usted su intención en asistir, en ver eso. Y si es porque su esposo así se lo pide o incluso se lo pueda exigir, tómelo como un sacrificio y como voluntad de Dios que le está pidiendo ese sacrificio de que usted viva eso para reparar por su mismo esposo y por todos los que son como él. Dice Mari, de mi parte, bueno, porque hablan de los obstáculos que el lunes preguntábamos. Dice, de mi parte, es que la doctrina de la Iglesia Católica está dada y luego resulta que es otra el culmen. Y es que dice en la Biblia que en los últimos tiempos habría muchas falsas doctrinas y como que eso me hace dudar porque nos estamos poniendo casi a la altura de Jesús. Me da miedo estar equivocada, se me hace demasiado hermoso para ser realidad. Y luego también dice que además tengo una persona en casa que es presa del alcohol con todo lo que conlleva, malas palabras, etcétera. Es como el demonio que me distrae porque estando en la divina voluntad no tolero su vocabulario y ni la música que él escucha. Noté muchos cambios en mí, como la sed de Dios mismo, que sentía a veces lejos, otras veces muy cerca, la necesidad de saber más y comprender los escritos. Cuando nos adentramos en algún tipo de espiritualidad, de revelación, lo primero que debemos de analizar es hacia dónde nos lleva. Si lo que estamos tratando de conocer o ya de vivir me aleja de Dios o quita cosas de la revelación o agrega cosas que no están en la revelación, definitivamente hay que dejarlo, o sea, no es conveniente. Pero si lo que estamos tratando de conocer o de vivir me acerca más a Dios, me hace amar a Dios, me hace amar a la Virgen, me hace amar a la Iglesia, me hace acercarme más a los sacramentos, o sea, y me incrementa el amor que siento por Dios. Lo primero que debo pensar es que eso no es del enemigo, eso es de Dios, ¿sí? El enemigo no va por ahí. Cuando nos dicen que esto es nuevo, como decíamos hace unos momentos en otra pregunta, definitivamente yo le vuelvo a pedir
que por favor lea un poco, sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica, lea un poco lo que Jesús deja revelado en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de San Juan. A mí me parece muy demostrativo esas palabras que Jesús menciona en la última cena. O sea, y lo vuelvo a repetir, ya había hecho todo, ya había fundado su iglesia, ya había escogido a sus apóstoles, ya había dado todas las indicaciones para llevar a cabo esa iglesia. Acababa de instituir el sacramento de la Eucaristía, acababa de ordenar a sus apóstoles como sacerdotes, en fin, ya estaba todo. Lo único que faltaba era la pasión. Y las últimas indicaciones, el vayan por todo el mundo, prediquen, bauticen, perdonen los pecados, en fin. Pero les dice, todavía tengo mucho que decirles, mucho. Y ese mucho no lo pueden entender ahorita, no es para este tiempo. Ya nos hace la promesa que el Espíritu Santo nos irá conduciendo poco a poco hasta la verdad plena. Eso debería de darme ya una ansia de decir, bueno, ¿qué más hay después de lo que conocemos? Y lo dijo en ese momento donde ya estaba toda la revelación del Antiguo Testamento, toda la revelación de Él y todo lo que los apóstoles nos iban a transmitir, ya estaba. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué más había que decir? La Iglesia nos dice, el Catecismo nos dice, que la revelación pública está completada, perfectamente de acuerdo. Toda la revelación, desde el mismo instante de la creación hasta el final, nos habla de Jesús. La revelación es Jesús, no es otra cosa, es Jesús. Por lo tanto, Jesús es el punto central de toda la revelación. No va a haber otro mediador, no va a haber otro redentor, es Jesús. Ahí estamos totalmente de acuerdo. La revelación está completada en la persona de Jesús, pero no está perfectamente explicada. O usando la palabra que usa el catecismo, es explicitada. Y eso coincide con las palabras de Jesús. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y aunque ya estaba indicado, ya estaba indiciado en el mismo Evangelio, todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica no solo hará mis obras, sino aún mayores. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Yo en ustedes, para que ustedes puedan ser uno con el Padre y conmigo de la misma manera que Él y yo somos uno. ¿Qué es eso? ¿No es acaso una santidad divina? Sí. ¿No es acaso un ponernos, no nosotros, sino Él nos quiere elevar al punto de igualdad con Él? ¿Que no fuimos creados a imagen y semejanza de Él? ¿Que no la finalidad de Dios es poder entablar una relación de amor entre Él y su criatura? Pero una relación de amor se lleva a cabo entre dos iguales, no entre dos naturalezas distintas. La naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, vistas así como estamos ahora, son distintas. Por lo tanto, no puede haber una perfecta relación de amor. Tiene que haber una transformación de esta naturaleza humana en algo superior para poder llevar a cabo esa relación de amor. Y ese algo superior está indicado en el Génesis, que ahí es donde está perfectamente marcado quién debería de ser el hombre. El problema es que el Génesis lo hemos tomado como un cuento. El problema es que el Génesis ha sido totalmente quitado ya de nuestra educación. El Génesis ya queda como una alegoría, ya dicho por la Iglesia, no dicho por nosotros. Ya se quitó eso. Lógicamente, al quitar eso, al quitar a Adán, se quita todo. Se quita la creación del hombre, el cómo fue creado el hombre, quién era el hombre. Se quita la causa del pecado original, ya no hay pecado original. Entonces, se quitó todo. Por favor, entendámoslo así.
Quitamos a Adán y quitamos la Inmaculada Concepción, quitamos la redención, quitamos todo. ¿A qué vino Jesús? ¿A redimirnos de qué? ¿Sí? Por favor, esto hay que verlo, pero hay que verlo así, tal cual. El magisterio de la Iglesia Católica es muy claro. Por la fe le debemos obediencia de entendimiento y de voluntad a las verdades reveladas. Y las verdades reveladas son Adán y son Jesús diciendo, tienen que ser iguales que yo. Tienen que ser iguales que yo y el Padre Celestial. ¿Cuál nuevo? Sí. Y también donde dice que tiene mucho que decirnos, dice que vendrá el Espíritu de verdad y nos conducirá a la verdad A la plena. verdad plena. Y la verdad plena es Jesús pleno. Así es. Así que yo creo que, vuelvo a repetir, como igual que hace rato dije, parte son escrúpulos y parte es un temor. Nos han infundido un temor ante la presencia de Dios. Y yo no estoy diciendo que no haya que tener ese temor, pero un temor diferente del miedo. No es temor de miedo, sino es el temor de amor, el temor de faltar, el temor de ofender. Ese es el temor que debemos tener. Y yo ofendo más a Dios pensando que no es posible esto, a que sí es posible. Porque si yo pongo mi punto en que no es posible, estoy dudando y estoy diciendo que la palabra de Él no es cierta. Y no me refiero a los escritos de Luisa, me refiero al Evangelio, me refiero a la revelación de los apóstoles. A eso me refiero. Entonces peca más el que duda, el que niega la palabra de Dios, que el que acepta la palabra de Dios y dice, quiero llegar. Que es cierto. Da uno un paso para allá y Jesús da un paso para acá. Así es. Dice Silvia, cuando creí haber superado algo que me llevaba siempre a confesar el mismo pecado, cuando estaba segura de haberlo vencido, de repente bastó solo un estímulo, un momento de descuido, y volví a cometer dicho pecado. Y eso me sorprendió muchísimo, aunque claro, fue un trago de verdad que me ayudó a saber que basta un instante uno olvidarse de poner la mirada en el Señor para que las miserias vuelvan al ataque. Así es. Esto es ese camino que hemos tenido que ir recorriendo. Y Jesús nos dice que cuando algo es muy difícil de erradicar, es que ya no es un problema de tentación, sino es un vicio radicado en el alma. Debemos pelearnos con él, sí. Esa es la pelea que Jesús nos pone. Pone a Luisa a pelear con el demonio. O sea, el demonio le excita, le pone toda la parte de sus miserias y Luisa tiene que pelearse con eso, tiene que vencerlo. Y cuando vence todo, entonces queda en posesión de todo lo que usó para vencer, dice virtudes. Y ahí es una casa que queda totalmente limpia. Y entonces dice Jesús, es que mi amor quiere venir a habitar en ti, tomar posesión de ti. Efectivamente, podemos a veces creer que hemos dominado un pecado, una pasión, un acto, pero basta un pequeño descuido y si no ha sido erradicado totalmente, volvemos a caer. Bendito sea Dios que volvemos a caer, porque si no, no nos daríamos cuenta que aún lo tenemos en el interior. O sea, el volver a caer es un estímulo para poner más énfasis en erradicar aquello. Jesús nos dice que Él ama tanto a la criatura que en ocasiones permite la culpa, ¿sí? Permite la culpa para enternecerse más por el alma, por su criatura y obligarla a hacer cosas mayores que las que haría si no tuviera esas caídas. Por lo tanto, las caídas, las verdaderas caídas, que es cuando un alma está queriendo entregarse a Dios, está convencida de eso, pero de repente por un pequeño descuido cae, esa
caída es permitida por Dios y es como ayuda para levantarse y seguir adelante. Así que no se apure, no se desconsuele. Al contrario, dele gracias a Dios de que le permitió haber caído para darse cuenta de que todavía nos falta mucho por recorrer. Dice Lidia, Jesús le dice a Luisa que el purgatorio es un lugar, entonces no es un estado. Por favor, ¿me puede explicar? La palabra lugar y la palabra estado. Un lugar es en donde hay un determinado tipo de personas, un determinado tipo de almas. Es un lugar donde se purga. Es un estado porque es el estado del alma que está purgando. O sea, no es ir a un lugar donde me van a dar un tormento. No voy a ir a una cárcel donde me van a encerrar por un determinado número de tiempo y donde me van a infringir un determinado tipo de sufrimiento. No es un lugar de esos. Es un estado de mi alma donde ya una vez salvada, porque el purgatorio ya es parte del cielo, es la antesala del cielo, mi alma se ve incapaz de estar junto a Dios, porque se ve totalmente desnuda de amor y llena de cosas que son contrarias a Dios, que son los actos humanos. Ahora tengo que purgar, tengo que quitar aquello y llenarme de amor para Dios, para poder yo mismo decidir estar con Él. Por lo tanto, es un estado del alma que se puede pasar en cualquier lugar. Aquí, eso del lugar. Al padre de Luisa, al papá de Luisa, lo ponen a purgar en un altar, o sea, en una iglesia cerca del tabernáculo, para que tuviera más consuelos, ¿sí? Si eso es así, quiere decir que no es un lugar específico, porque entonces el papá de Luisa no hubiera estado en el purgatorio. Es un estado del alma. Ahora, todas las personas, todas las almas que estén en ese estado, podemos decir, están en un lugar, el lugar de la purificación. Pero ese lugar de la purificación es el estado del alma. Bueno, es como yo lo entiendo. Sí. Dice, doctor, hacer las 24 horas de la pasión desde las 5 p.m. hasta 4 p.m. de forma seguida, ¿qué gracias recibe la persona que las hace? Ya que las gracias para los demás son innumerables. Son las gracias que Jesús nos dice. O sea, toda alma que haga estas horas con mis mismas intenciones, yo le daré un alma por cada palabra que haga. Hacer esta vigilia, o esta así de las horas corridas, o sea, sin parar, está bien, o sea, no hay problema. Es un sacrificio, es un querer estar con Jesús, quererlo estar reparando. Y generalmente, cuando menos lo que yo conozco, lo hacen en los viernes, o sea, el día de la pasión, en fin, pero no le reditúa más gracias que el hacerla común y corriente, ¿no? Dice Paco, doctor, ¿podría definir qué es el abandono en la divina voluntad? Depender totalmente de Dios. Le dice Jesús a Luisa, que ya estarás atenida a todo lo que te viene dado. No buscarás nada por ti misma, no ansiarás nada por ti misma, en fin. Esto como que verlo en Luisa es sencillo. Una persona que está en cama, que no se levanta y que todo lo que le tiene que llegar, o sea, le tiene que llegar por otras personas. Entonces ahí como que sí lo entendemos, pero cuando nos referimos a nosotros, ahí como que no encontramos el caminito. Yo pienso que es relativamente sencillo.
nosotros seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho. O sea, hasta ahora nuestra vida no va a cambiar, no cambian las acciones, sino lo que cambia son las intenciones. Por lo tanto, yo sigo ya sea estudiando, trabajando, lo que hagamos, en familia, como soltero, como divorciado, no, como divorciado, pues ya las cosas están mal, como viudo, en fin, no importa cómo, pero yo sigo con lo mismo, pero todos los logros, bueno, primero, todas las intenciones que yo tenga no son para conseguir algo material, algo que no es de Dios, sino para conseguir darle vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo, darle vida a la divina voluntad en mi trabajo, darle vida a la divina voluntad en mi estudio, darle vida a la divina voluntad en mi familia, como padre, como madre, como lo que sea. Esa es la intención, ese es el abandono. O sea, ya no mis intenciones. Y todo lo que reciba por mi trabajo, por mi vivencia en la familia, por mis amistades, por todo lo que sea de relación externa, no se lo voy a achacar a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mis relaciones, sino todo lo voy a agradecer como venido de Dios, bueno o malo. Bueno, que me fue bien, que logro más o menos algunas cosas, que entonces, Señor, gracias por esto, que no es lo que yo hubiera querido, que no es algo que me sea agradable. Señor, gracias por esto, porque me estás compartiendo parte de lo que el mundo te da. En fin, eso es un abandono total, total. O sea, todo en Dios. Dice Rosa, en el grupo de Divina Voluntad en mi país hay una compañera que vive con su esposo que está casado por la iglesia con la primera esposa. El coordinador le dijo que no puede estar en el grupo. ¿Cómo se debe actuar con esta señora que llora mucho, se siente rechazada? Bueno, lo primero es que no puede vivir en la divina voluntad, por supuesto que no, porque está en adulterio. O sea, las palabras tal y como son, está en adulterio, pecado mortal. Por lo tanto, no puede vivir en la divina voluntad, pero eso no quiere decir rechazarla del grupo. ¿Se la acepta en el grupo? Por supuesto que sí. O sea, que oiga, que participe, que medite, todo bien. Y eso quizá la vaya orientando poco a poco para ir quitando ese estado que le impide vivir en la divina voluntad. ¿Cuál es el modo de poder vivir en la divina voluntad cuando están en esta situación? Lo ideal sería separarse, eso sería lo ideal, pero a veces no se puede, porque ya hay un compromiso, porque quizá ya hay hijos, en fin. Bueno, pero no se puede una separación así total, pero sí se puede una separación de cama, porque el pecado, el adulterio, no está en el vivir junto con, sino en la relación matrimonial, en la relación carnal. Por lo tanto, eso es lo que se podría hacer y eso es lo que ustedes deberían de estarle, pues, sugiriendo, estarla orientando, que si realmente quiere regresar a Dios, quiere vivir en la divina voluntad, quiere gozar de recibir la Eucaristía, bueno, pues debería de afrontar esa parte y querer separar la cama. Vuelvo a repetir, lo ideal sería separarse totalmente, porque eso quitaría el conflicto si es que el esposo o la esposa no quieren, eso quitaría los disgustos, eso quitaría, en fin, todo. Pero si no se puede, bueno, pues ni modo, que se siga. Yo pienso, aquí voy a decir algo que quizá no sea muy conveniente, pero bueno, las cosas hay que decirlas. Yo pienso que a veces no es que no se pueda, sino que a veces no se quiere. Y ese no se quiere ya es de voluntad humana. No sé qué opinas, Ale.
Sí, pues sí. Y si lo que quiere la persona es vivir en divina voluntad, pues se está autoengañando. Así es. Si quiere vivir en la divina voluntad y tiene todas las facilidades de poder separarse, perdón, pero ahí el querer seguir unida es voluntad humana. Sí, sí, pero yo lo que he visto cuando cuando uno comienza en la divina voluntad, pues hay cosas con las que no puede todavía, pero con el tiempo se va pudiendo. Con el tiempo se va pudiendo. Por eso digo, lo ideal sería eso, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va tratando de renovar, poco a poco se va tratando de llegar a este punto. Y vuelvo a repetir, cuando ya hay un compromiso, cuando ya hay hijos, cuando ya hay toda una estructura que ya no es nada más el no querer, sino que a veces no se puede, bueno, separación de cama. Ese sería como el punto principal. Dice Cintia, una persona que tiene deseos de casarse y formar una familia puede también vivir en la divina voluntad. Claro, por supuesto que sí. Dice, Perdón. Y ojalá que si realmente tiene ese deseo de casarse y todo, esta persona tratara de buscar una pareja adecuada, tratara de buscar una pareja que coincida en sus ideas, en sus finalidades y que permita cuando menos que la persona pueda seguir en su espiritualidad, ¿no? dice Silvia, cierto es que el Señor coloca un atributo suyo en cada cosa creada, pero pensé si habría hecho lo mismo en las cosas que el hombre ha ideado utilizando las materias primas de la creación. Eh, Me explico, por ejemplo, ¿pondría el Señor algún atributo suyo en una campana de una iglesia o en una vela o en un pan? ¿O más bien serían las cosas naturales como materia prima que Él mismo creó? Dios pone en lo creado, es donde donde hace como un reflejo de sus atributos. Sería muy largo entrar en cosas, pero voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Uno de los atributos de Dios es la omnipresencia, ¿sí? Es esa omnipresencia, ese estar presente en cualquier lado. Y ese atributo lo tuvo que haber depositado en algo, en lo creado, para que nosotros lo descubriéramos, lo entendiéramos y lo usáramos. Y sorpresa, el hombre tiene una inteligencia que Dios le dio y se la dio para ir descubriendo las cosas que Dios hizo en la creación como materia prima. Y ahora esa omnipresencia y esa omnividencia está puesta aquí. Y aquí estamos siendo omnipresentes. Estamos ahorita siendo omnipresentes a través de este programa, de estos aparatos hechos por el hombre. Estamos siendo presentes en cualquier lado del mundo donde nos quieran sintonizar. Yo ahorita a través de esto simplemente marco unos numeritos y de repente me contestan y me contestan en chino y digo, ay, me equivoqué, estaba yo hablando a China. ¿Se entiende? Estamos usando lo que Dios puso de Él como reflejo de Él en la materia que usa esto, no sé qué sea la materia que use esto, pero vamos a decirlo, en los electrones, en todo lo que es el átomo, y lo estamos usando, por supuesto que sí. Dice Josefina, eh, es un libro de hacer reparación, ¿no es así? El de las 24 horas. Y le pregunto yo a usted si es correcto que en esas reparaciones yo puedo hacer giros. Por ejemplo, la tercera hora de agonía, 11 p.m., yo giro visitando con María Santísima a los presos, locos, hospitalizados, etcétera, llevando la preciosa sangre del Señor, y pido que Jesús ponga su corazón ardiente de amor en el corazón de cada ser humano enfermo, desesperado, adolorido, herido, moribundo, etcétera.
¿Qué le digo? Un aplauso, por favor, Alejandro. O sea, Sí. claro, eso es exactamente Mm, lo que Jesús quiere. Hacer esas horas no como lectura, no es una lectura, sino es el tomar las mismas intenciones y los mismos actos que él hacía para hacerlo ahora nosotros. Y, por ejemplo, esto que dice que usted hace girando, es lo que Luisa hacía junto con la Virgen. O sea, así que adelante, siga, va muy bien. A ver si entiende la pregunta. Dice LL. ¿Puede, ¿Quién? LL. sí, dice, puede decirse que las armas a que se refiere son hijos o hijas que tenemos a Jesús como motor, que tratamos de hacer vida en divina voluntad. Es el ejército con que cuenta en este tiempo y espacio para su reino. El ejército son las verdades. O sea, él lo menciona muy bien. El ejército está preparado, son todas mis verdades sobre mi voluntad. Pero es un ejército que requiere armas, y esas armas son los actos de nosotros realizados en la divina voluntad. Por ejemplo, está una verdad diciendo que el pensamiento divino puede ir y puede transformar o puede poner en el pensamiento humano un pensamiento divino y hacerle la guerra al pensamiento humano. Pero ¿cuál es el arma? La verdad sola no tiene esa capacidad. Entonces el arma es el pensamiento de una criatura en la divina voluntad, pero que es un pensamiento divino, que es lo que nos acaban de preguntar ahorita. Ese pensamiento de hacer lo mismo que hacía la Virgen, que hacía Luisa, con los sufrimientos de Jesús, que eso es lo que Jesús estaba queriendo hacer. Ese es el arma para que aquel soldado de esa verdad que va a transformar un pensamiento pueda llevar a cabo su labor. Y así por el estilo, de palabras, de vista, de oído, de latido, de paso, de obra, de todo. Dice Silvia. Jesús le dice a Luisa que ella continuará su misión aún estando en el cielo. ¿Cómo podemos combinar esto con el hecho de que nuestro Señor también dice que en el cielo viviremos para disfrutar las felicidades y bienaventuranzas que hemos conquistado en la tierra y que ya no podremos hacer más actos en sí mismos? Por eso, o sea, el punto de seguir con la misión que se nos encargó, o sea, no quiere decir seguir haciendo cosas nuevas. Luisa seguirá continuamente y yo digo hasta que la humanidad deje de existir, seguirá ayudando a la comprensión y a la extensión de este reino. O sea, esa comprensión que todavía no tenemos bien clara, estamos empezando, prácticamente estamos en pañales en cuanto a comprender lo que Jesús nos ha dicho en los escritos. Pero bueno, pues ahí vamos poco a poco y esto también Luisa nos tiene que ir ayudando. Ella seguirá actuando, o sea, continuamente sí, pero en su humanidad de que goza perfectamente de la bienaventuranza completa, pero eso no la exime de estar trabajando y estar gozando de lo suyo en su trabajo. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando María vino a este mundo, aparentemente vinieron nada más a sufrir, y a sufrir en todos sentidos, a sufrir pobreza, fueron pobres, a sufrir el abandono, a sufrir el rechazo, a sufrir todo hasta la muerte. Pero en su interior no se separaron jamás de los gozos divinos. Jamás estuvieron separados de la felicidad del cielo. Así que no hay problema. Dice Silvia. Siendo que el amor no es un sentimiento, sino un darse, un entregarse, ¿qué papel ocuparían los sentimientos entonces en la vida de la divina voluntad? Yo pensaría que son como efectos de la entrega en uno u otro sentido. Sin embargo, quisiera preguntarle su opinión. No, así es.
O sea, el sentimiento no es el amor así en sí. El sentimiento es el producto de esa entrega. O sea, el acto de entregarse es lo que va a dar como resultado el sentimiento que nosotros consideramos como amor. O sea, no al revés. ¿Sí? Jesús, o sea, se entrega totalmente, Jesús se da totalmente y se da, y eso es lo que lo hace amar a nosotros, porque debemos saber que lo que Dios ama en nosotros es lo que Él puso de Él en nosotros, no a nosotros, sino lo que Él puso de Él a nosotros. Por lo tanto, el amor es, el sentimiento es la parte secundaria o el efecto de la entrega. Y también se lo dice en muchas ocasiones que le dice que su voluntad es la primera en actuar y el amor es el hijo. O sea, la voluntad es el motor que hace que Dios se entregue y como resultado será el amor, que será como la entrega y el sentimiento. Dice Silvia, ¿puede el enemigo leer los pensamientos de las personas? Claro está, las que no viven en la divina voluntad, y puede acaso poner pensamientos o sugerencias o sugestiones a las personas, o puede solo intuir dichos pensamientos por las conductas y los gestos. Yo me inclino a pensar que sí puede ver los pensamientos de las personas, pero hasta cierto punto, siempre y cuando el alma le haya dado paso de entrada a este enemigo. Sin embargo, no sé. ¿Usted qué opina? Bueno, yo lo que opino es que deberíamos de consultarlo con un sacerdote. Son preguntas que son más para ellos que para nosotros. Lo único que le puedo decir es a veces lo que Jesús dice, que Él creó una voluntad libre totalmente y que nadie puede entrometerse en ella. En algunas revelaciones nos dice que el demonio puede entrever, o sea, un poco los pensamientos, pero no alcanza a leerlos, no alcanza a conocerlos. Ejemplos muy así claros es la Virgen. Bueno, la Virgen es aparte, la Virgen es inmaculada, es vida divina, y el demonio tenía toda la duda de verla a ella y pensaba que era la escogida, pero siempre le quedaba como esa cosa de decir, bueno, será o no será. ¿Por qué? Porque la veía con las mismas debilidades de cualquier mujer. Lloraba, se afligía, en fin. En Luisa también le dice Jesús a Luisa que él, desde que Luisa era, él como que presentía algo en ella, pero se quedaba con la parte de decir no, no, o sea, no estaba seguro, por lo tanto no penetraba en sus pensamientos, sino por el comportamiento, por las actitudes y por el camino que llevaba esa persona, podía entrever algo, pero no lo sabía a ciencia cierta. Así que yo opino que no. Dice Maga. Le ofrecí a Jesús mi voluntad, pero se me hace tan difícil comprender. ¿Será que Él lo quiere así? No sé cómo hacer un acto de prevención. ¿Me puede dar un ejemplo, por favor? O sea, el acto preventivo es simplemente la intención de decirle a nuestro Señor en la mañana, Señor, todos mis actos de este día, quiero ponerlos y vivirlos junto con tu voluntad. Ese es un acto preventivo. Esto es lo mismo que pedirle, no sé, al ángel de la guarda que nos acompañe en todo nuestro día. Es un acto de intención. Ahora, de llevarlo a cabo, ya eso es otra cosa. ¿Sí? Pero de todas maneras es eso. Ahora, no se apure. El vivir en la divina voluntad, o sea, es más que nada una continuidad de un estar continuamente en ella. No se puede entender lo que no se vive. Nadie entiende lo que no vive.
Por lo tanto, primero Jesús nos da la oportunidad de ir viviendo su voluntad para irla comprendiendo. Por eso nos dice que al principio nos va prestando su voluntad para nosotros ir actuando con ella. Pero nos la presta, luego nos la quita, luego nos la vuelve a prestar, nos la vuelve a quitar. Este es el camino. No se desespere, es cuestión de perseverancia y recuerde, vivir en la divina voluntad es un sacrificio continuo de atención. Crouch dice, ¿Quién? Crouch, Ah, no sé si así se pronuncia, dice, quisiera preguntarle, doctor, si Jesús dice algo de San José, su padre adoptivo en la tierra. sí, sí dice muchas cosas. Dice que es un gran hombre, una gran santidad, un hombre que entendió perfectamente de lo que estaban haciendo entre él y María, que respetó perfectamente a María, que acató la voluntad de Dios, que vivió a los reflejos de la santidad divina, pero no la tuvo. O sea, no la tuvo, no tenía el don, puesto que la confirmación es muy clara. En los mismos escritos de Luisa, María nos dice que ella acompañó a Jesús al seno de Abraham para sacar a todos los buenos y santos del Antiguo Testamento, y dice, entre los que estaban nuestro querido José. Dice, el padre Dengo dice, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Gracias. Pues le leo. Dice, También dice, el santo temor de Dios no es miedo, sino respeto, ser consciente y saber distinguir la distancia que existe entre Dios como Señor y Creador y uno como criatura y pecador, dice el Padre. Dice, según los teólogos y demonólogos, el diablo no puede leer la mente de las personas. Demonólogos. Pues muchas gracias, Padre, por su opinión gracias, y se lo agradecemos de veras. Así queda más claro, ¿no? Le leo una última pregunta. Sí. Dice Esther, ser atenta es vivir al pasito, tomar una decisión antes de actuar o hablar, es pensar qué haría o diría Jesús y cómo vivimos y hacemos todo rápido como el estacionarse requiere de decidir en un momento resulta difícil. Yo me salí de la divina voluntad al no ceder el paso a otro coche. Luego tener que pedir perdón amorosamente. Eso es estar atenta. Así es, o sea, esa continua atención. Yo a veces lo pongo, y ya lo he repetido, perdón de tanta repetición, pero bueno, lo pongo con el caso, por ejemplo, personal mío. Yo soy médico. Cuando estaba estudiando medicina, estaba siempre con la idea de que algún día sería yo médico. Y siempre estaba yo con esa idea y el estudio y todo lo que hacíamos era para alcanzar esa finalidad. Cuando llega uno a las prácticas que lo pasan a uno todavía estando en la escuela, pero en hospitales, empieza uno a ver enfermos y el maestro le pregunta, a ver, ¿qué ves? ¿Qué entiendes? Entonces uno se empieza a esforzar y empieza uno a querer ver, a querer sentir qué es lo que hay, pero siempre tiene que recurrir al maestro y a veces se da uno cada equivocada tremenda, ¿no? Por fin llega el momento en que nos recibimos, salimos y nos vamos al servicio social. O sea, a un pueblito en donde el médico es uno. Llega uno muy bien, se pone en su consultorio, llega el primer enfermo y es cuando uno dice, caray, ¿dónde está el doctor? Bueno, pues el doctor soy yo. Entonces yo tengo que estar continuamente atento a lo mío y buscando
enterándome en los libros, en fin, donde puedo para ver qué hago. Es un continuo estar atento a eso. Después de casi 50 años de ser médico, pregúnteme cuándo pienso que soy médico. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque ya lo tengo integrado en mí. Ahora actúo, hablo, veo, camino, como, duermo, todo como médico. Lo mismo podríamos poner de un sacerdote. O sea, y de cualquier profesión, pongo médico porque es la experiencia personal, ¿no? Así que no se apure, al principio es una atención continua, al principio no sabe uno exactamente qué hacer, cómo hacerlo, pero la constancia y poco a poco la ayuda del libro, o sea, de las verdades divinas, es lo que nos va a ir dando la seguridad y la firmeza en lo que estamos viviendo. Listo. Sí. Hay muchísimas preguntas, pero ya el tiempo se acabó. Pues amigos, muchas gracias. Ale, muchas gracias. Ahora sí te tocó mucho. No, con mucho gusto. Y con gusto agradecerle mucho al Padre por su participación y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y pues no nos queda más que despedirnos de Paris, que nos hace favor de llevar a cabo toda esta transmisión. Y nos vemos la semana que entra. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios, y las preguntas que quedan las pasamos para el lunes y miércoles. Así es. Bueno, buenas noches. Hasta luego, Gracias, buenas noches. Hasta luego.